Os voy a explicar un caso absolutamente típico, aparte que fue origen de cierto conflicto entre arquitecto y cliente. Y comprobar que no te falten ni las patatas, menuda chapuza. Y ahí es imposible guardar la distancia de seguridad. Ese sexto sentido se termina cultivando. 36.500 células de habitabilidad al año. Muy buenas, amigos de Aridar. Esto es un caso absolutamente real, no es que haya cogido un caso teórico para rellenar el canal, no. Esto me pasó en una visita profesional, más concretamente en la posterior entrega de documentos, porque en la visita profesional todo esto no se planteó. Y es sencillamente que, como ya he explicado en algún otro vídeo de este canal, Alejandro Arias _arquitecto, pues hay un muy reducido porcentaje de clientes a los que les hacemos un certificado energético y cuando le entregamos el certificado energético pues no están conformes con la calificación. Cuando la calificación es la que es, no se puede variar, está calculada en base a datos objetivos, no subjetivos. Siempre nosotros intentamos que la calificación sea lo más alto posible, es decir, que la letra sea lo más baja posible. La máxima letra, la peor letra es la G, la mínima letra es la A. Pero a veces no hay más cera de la que arde y por mucho que un cliente esté apegado emocionalmente a su vivienda y que crea que su vivienda es la mejor, pues a lo mejor es una E o una D de calificación. Y tiene que ser una E o una D, no puede ser lo que él quiere. Y en este caso, pues seguramente me encontré con un caso así, un cliente que no estaba muy conforme con la calificación del inmueble porque él mismo había supervisado algunas mejoras, aislamiento térmico en cubierta, etcétera, etcétera, y veía que una calificación digamos de DECC no era lo que se correspondía con lo que él esperaba. Primero, le empecé a explicar que la calificación era de demanda de energía no renovable, pero que había otras tres calificaciones: demanda de refrigeración, de calefacción, que tenía una C, y de emisiones de CO2, que tenía una D. Por lo cual ya estaba haciendo un reduccionismo exagerado, seguramente movido porque los clientes no suelen estar versados en la materia, y piensa que es la primera columna que aparece en el diagrama de colorcitos del certificado energético, pues es el principal. Y realmente la principal considerada es la de CO2, emisiones de CO2, y en este caso la vivienda era una D, no una E como él sostenía en no renovables. Pero bueno, el caso es que el cliente no estaba conforme con la calificación y empezó a buscar, por mucho que yo le explicaba por qué la calificación había dado lo que daba, con datos técnicos, de lo que era una fachada norte, lo que era una fachada sur, patrones de sombras, el aislamiento térmico, los puentes térmicos que afectaban, que se había escogido incluso la versión más favorable de lo que él nos había dicho que sucedía en la cubierta, es decir, que había instalado un aislamiento térmico de un determinado grosor, cosa que nosotros no pudimos comprobar, pero que nos fiamos de él. Hasta que el cliente nos dijo directamente que no podía ser que una fachada este no fuese lo mismo que una fachada oeste. Y aquí ya me puse absolutamente en guardia, y esto todo por email. Que una fachada oeste, me siguió diciendo, una fachada oeste tenía que ser lo mismo que una fachada este en eficiencia energética, porque así se lo había asegurado unos expertos a los que había preguntado. No voy a decir el nombre de la compañía experta porque no viene al caso, pero la explicación que él me dio trasladada de la compañía de supuestos expertos en eficiencia energética era que exactamente daba lo mismo que una fachada estuviese orientada al este y al oeste. Y como esto se lo habían dicho unos expertos en eficiencia energética, pues esto tenía que ser verdad y yo no tenía razón. Bueno, ya suponéis, si estáis mínimamente versados en la lógica y no solo en eficiencia energética, sino tenéis un poco de raciocinio, pues os daréis cuenta de lo falsos absolutamente que son estos argumentos. Bueno, la ausencia de argumentos, porque básicamente se limitaban a decir que una fachada este valía lo mismo que una oeste en eficiencia energética, como un mantra, pero sin decir por qué. Y esto es a mí lo que me molesta absolutamente, que no solo que me intenten inculcar la opinión de una compañía random, que a saber si es realmente experta en eficiencia energética. Repito, no voy a dar aquí el nombre de la compañía porque no tiene sentido, pero vamos a ampliar la lógica. Vamos a suponer que una fachada sea enteramente este, o sea, está orientado 90 grados, digamos, si suponemos que 0 grados es el norte, 90 grados es este,
Es decir, que ya estaréis mirando que en cualquier estación del año el sol le da lo mismo a una fachada enteramente este, no a una fachada enteramente oeste. En eso estamos de acuerdo. Y así empezó mi argumento. Estamos de acuerdo en que el sol da exactamente el mismo tiempo, ya sea verano, invierno, primavera o otoño, tanto en una fachada enteramente oeste como una fachada enteramente oeste. Esto lo puedes comprobar por cualquier lado y además ni siquiera necesitáis hacer un dibujo, porque todos habréis visto el diagrama del sol respecto desde que se sale hasta que se pone el sol, en el típico diagrama de la casita en el centro y cómo es el recorrido del sol. Estamos de acuerdo con que cada fachada este recibe el mismo asoleo que la fachada oeste. Y claro, aquí seguramente se paró el estudio, el supuesto estudio de esta compañía supuesta experta en eficiencia energética. Y digo, claro, como es el mismo asoleo, pues entonces es igual de eficientemente energética una fachada este que una fachada oeste. Pero claro, si no sigues pensando, pues evidentemente que te pegas el batacazo y te das cuenta no te das cuenta de lo falso absolutamente que es esta afirmación, pero absolutamente falsa, absolutamente falsa. ¿Y sabéis por qué no? Podría dar un montón de argumentos, pero es que me basta con uno, me basta con una prueba. Y vamos a hacer una trayectoria a lo largo del día de por dónde va el sol. Y el sol se sale por el este y le da a la fachada este, vamos a suponer que unas 5 horas. Me lo estoy inventando, ¿eh? Vamos a suponer que son unas 5 horas. Y luego el sol le da las 5 horas restantes hasta que se pone a la fachada oeste. La fachada este, cuando recibe los rayos del sol, está completamente fría de la noche. La fachada oeste, cuando recibe los rayos del sol, las mismas horas, recuerdo, 5 horas por un lado este y 5 horas por otro lado oeste, orientación este, orientación oeste. Cuando recibe los rayos del sol, ya ha recibido la radiación indirecta del calor durante el día. Es decir, que una fachada recibe los rayos del sol, la este, recibe los rayos del sol de mañana, cuando la fachada está fría, y la fachada oeste recibe los rayos del sol cuando ya se ha calentado por el ambiente. Entonces, ¿cómo va a ser la eficiencia energética la misma? Por favor. ¿Cómo va a ser la eficiencia energética la misma? En fin, el vídeo se podría acabar aquí, no hay caso. Desde luego, la supuesta compañía que ha asegurado a mi cliente que la fachada este energéticamente, en eficiencia energética es lo mismo que la fachada oeste, pues tendría la verdad que en estos momentos callarse, decir que se ha equivocado y desmentir tan alegre afirmación. Pero es que encima luego tenemos el retardo. Y es que cuando una fachada empieza a acumular calor, pues ese calor al final termina irradiándose al interior con un retardo dependiendo de la eficiencia energética. Aquí estamos hablando que las fachadas están construidas absolutamente igual. No estamos hablando de una fachada sea más estanca que la otra, que una tenga cámara de aire o no. Pero digamos que la fachada este ha empezado a acumular el calor que ha recibido durante la mañana y sigue transmitiendo calor al interior por la tarde. Pero por la noche empieza a enfriarse otra vez esa fachada y pierde el calor. Y resulta que la fachada oeste, estamos hablando de que empieza a calentarse por la mañana, aunque no le esté dando el sol, no tanto como si le estuviese dando el sol directo, pero la temperatura ambiente ha subido y por lo tanto la fachada se calienta más. Luego recibe la radiación directa del sol por la tarde, se calienta más y cuando baja la temperatura por la noche, y es cuando, suponiendo que estamos en invierno, pues la casa necesita calefacción, esa radiación sigue propagándose del exterior al interior porque es el calor latente acumulado en la fachada. Con lo cual una fachada oeste en invierno es mucho más beneficiosa que una fachada este. Y al revés, en verano, por la razón contraria, una fachada oeste es mucho más perjudicial que una fachada este. ¿Y me estáis hablando que la eficiencia energética es la misma? No. Dije que lo tumbaría con un argumento, lo he tumbado con 2, pero podría haber muchos más, podría haber muchísimos más. ¿Con esto qué quiero decir? Mucho ojo cuando estáis enamorados de vuestro propio inmueble, porque a lo mejor si no os gusta la calificación del inmueble, podéis pensar que el arquitecto al que habéis contratado para hacer el estudio energético no ha hecho bien su trabajo, porque estáis cegados con vuestro inmueble y estáis apegados emocionalmente a él.
Y al final termináis escuchando lo que queréis escuchar. Y basta con que os digan que la Tierra no es redonda, sino que es plana, para que os lo creáis. En este caso, es tan disparate que la Tierra sea plana como que una fachada orientada al este tenga la misma eficiencia energética que una fachada orientada al oeste. Imaginaos si hay cosas que no se pueden discutir, e imaginaos que incluso hay cosas que, sabiendo que no se pueden discutir, tienes que demostrar que tienes razón frente a los clientes. Es decir, el cliente te ha señalado ya como autor de argumento falso y tú tienes que demostrar que tienes razón. Es como querer demostrar que 1 más 1 es 2. Pues a veces en nuestra profesión y en todas las profesiones del mundo tenemos que demostrar que 1 más 1 es 2. Y tenemos que demostrar que la Tierra no es plana, sino esférica. Hay que tener paciencia, amigos. Un abrazo a todos y seguimos aprendiendo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 2 cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, Arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.